¿Cómo controlar tus emociones? Es una pregunta que seguramente te has hecho en más de una ocasión. Son de esas cosas que uno por ahí no comprende cómo funciona la mente y entonces piensa que ya está, las emociones me llevan de acá para allá. De hecho, el mundo en el cual vivimos está lleno de personas que viven de esta forma. Viven mareándose constantemente por emociones positivas, emociones negativas, por euforia, por terror. Y es como que no saben cómo dominarse, no saben cómo estar constantemente felices e inclusive desconocen que es posible estar constantemente en un estado de felicidad. Las personas hoy en día sienten por ahí ansiedad en algún momento o en algún par de momentos y piensan que eso ya los marca como personas que son ansiosas socialmente. Las personas además empiezan a pensar: bueno, ¿será que es posible ser más fuerte que esto? Y realmente en su cabeza no hay nada que les diga que sí pueden. Muy lejos estamos de aquellos tiempos en los cuales los hombres de verdad, se levantaban cada día y a pesar de estar cansados, a pesar de estar tristes, a pesar de estar en medio de una guerra, lo hacían. Se levantaban, iban al frente y no dejaban que sus emociones controlaran sus acciones. Esa mente fuerte, esa mente estable, esa mente, podríamos decir, estoica, que separaba la parte de esas emociones que hacen mucho ruido pero por ahí no llevan a tanto, esa separación la tenían muy presente y en estos días cada vez existen menos y menos. En gran parte las causas de todo esto, de esta inexistencia de control emocional, viene dado por mucho marketing al respecto. Fíjense, piensen ustedes en la gran mayoría de héroes que se admiran hoy en día, en la gran mayoría de personas que aparecen en noticieros, piensen ustedes en la gran mayoría de películas, piensen ustedes en la gran mayoría de lo que sea. Y la gran mayoría de personas que son promocionadas en las redes o en los medios o en donde sea, son personas que sufrieron mucho. No se premia a esas personas que, miren, yo sufrí mucho, me maltrataron, me trataron muy mal, pero me sobrepuse a todo esto y pude seguir adelante. Eso ya quedó hace 20 años. Hoy en día no. Hoy en día, mientras más sufriste, más se te promociona. Entonces, ¿qué es lo que hace una persona? Bueno, se ve que el sufrimiento es algo que viene ya de por sí. Y es como que antes se solían admirar mucho más personas, como por ejemplo, fíjense, inclusive acá tengo un par. ¿Está bien? Ahí abajo lo tengo a máximo décimo, ¿está bien? Personas que eran mártires, es decir, en mi opinión, sí, el punto cúlmine del control emocional. Porque hay una causa tan grande que impide que cualquier tipo de emoción te domine. Y llegar a dar tu vida por una causa implica que toda tu vida estuviste sometiendo tus emociones bajo tu razón. Les voy a leer la definición de inteligencia emocional. Es un constructo que se refiere a la capacidad de los individuos para reconocer sus propias emociones, es decir, primero identificar, y las de los demás. Entonces también implica empatía, discernir entre distintos sentimientos y etiquetarlos apropiadamente. Es decir, si yo en algún momento soy un poco nervioso, no por eso voy a decir, soy un ansioso, o tengo ansiedad social, o cosas así, o estoy deprimido, está bien que ya vamos a hablar de ese tema más adelante. Y utilizar toda esa información emocional para guiar el pensamiento y la conducta, y administrar o ajustar las emociones para adaptarse al ambiente o conseguir objetivos. Es decir, con esta definición cortita, podemos englobar absolutamente todo lo que implica el desarrollo personal. Si uno llega a controlar las emociones y sabe cómo hacerlo, entonces uno puede llegar al punto en el cual su conducta sea encaminada hacia donde a uno se le dé la gana, a tal punto que esos objetivos que parecen tan difíciles, ¿por qué? Porque o estoy deprimido, o estoy triste, o no tengo control emocional, sean papita para el loro, sean pan comido de conseguir. Les voy a contar un poco de... En cuanto pase la moto, esperen. Todo esto suena muy bonito, suena perfecto. De hecho, yo sé que más de uno de ustedes quiere alcanzar este estado. Pero el tema es que no pueden, o no saben cómo, o lo intentaron, pero aún así hay pensamientos que se vienen a la cabeza y es como que esas emociones te superan. Para ello les voy a contar un poco de mi historia. Esta es una parte de mi vida que por ahí, realmente por ahí no, o sea, salvo personas muy puntuales, nunca la han escuchado. Verán, cuando yo era niño, siempre me he dedicado a observar el mundo que me rodeaba de una manera bastante diferente a lo que yo percibía o me daba cuenta que otros niños hacían. Es como que esos niños jugaban, se reían, hacían sus cosas, pero es como que yo no notaba, o quizás porque esos niños no lo comunicaban, pero yo no notaba que ellos tuvieron una introspección tan grande. Es como que constantemente yo todo lo que hacía o por todo lo que pasaba es como que yo me lo replanteaba, me lo repreguntaba, estaba constantemente con pensamientos en mi cabeza sobre todo lo que hacía o sobre el futuro, sobre el pasado, sobre todo. Es muy probable que muchos otros niños hayan pasado por eso, pero por ahí por la falta de comunicación yo ni siquiera me haya dado cuenta. Pero bueno, el punto es que debido a que yo no sabía que otros lo hacían, entonces yo me sentía un poco raro.
Es como que decía, ¿cómo puede ser que yo no controle todos estos pensamientos? Tanto así que inclusive a veces me costaba dormir, por el solo hecho de que tenía tantos pensamientos, o pensaba en todo lo que hice en el día, o todo lo que puede hacer mañana, o preocupaciones, o dudas, o miedos, o felicidades. Entonces es como que esa mente trabajaba mucho más bestia de lo que yo era capaz de controlar. Pasaron los años y llegó mi adolescencia, más específicamente entre los 13 y los 14 años por ahí, un periodo que, como todos sabrán, viene, ya sea en hombres o en mujeres, viene trayendo consigo en realidad se dice, trae consigo bastante inestabilidad emocional, más de la normal. Es como que llegas a un punto en el cual, por ahí un día, estás re bien y al otro día te levantás para la mierda. Ocurre alguna cosa, o inclusive no ocurre nada. Es un día como cualquier otro. No te pasó nada malo particularmente, cosas así, pero aún así estás de bajón. Así estás como sin ganas de hacer nada, estás triste o simplemente estás indiferente o apático. Y es como que en ese momento, me parece a mí que gracias al hecho de que en la infancia ya estaba un poco más acostumbrado así a repreguntarme las cosas o a tener más introspección, que no es lo mismo que ser introvertido, entonces en ese momento empecé a pensar ciertas cosas, como por ejemplo, me preguntaba mucho sobre la felicidad. Me preguntaba mucho sobre cómo controlar esos pensamientos, me preguntaba mucho cómo puede ser que hayan personas que se las vea siempre felices. Y entonces fue que comencé a estudiar el tema. Y comencé a estudiarlo de una manera muy particular, obviamente partiendo desde mí y después siguiendo a cómo lo hacían los demás. En ese momento, y recorriendo todo un camino de innumerables frases motivacionales, libros de autoayuda, videos de superación personal, me di con una frase, o en realidad un par de frases, que me hicieron clics en la cabeza. Y es como que obviamente, por ahí no individualmente, por ahí no en ese momento, pero sí fueron en su conjunto, ayudándome a entender una cosa. Hay una frase que supuestamente dijo Lincoln, vieron que a Lincoln siempre le dan frases que nada que ver, ¿no? Que es la siguiente: todo hombre es tan feliz como está dispuesto a hacerlo. Repito, todo hombre es tan feliz como está dispuesto a hacerlo. En ese momento, esa frase me hizo ¡puf! Porque parece muy simple. De hecho, es el sinónimo, es el comparativo perfecto a esa frase, ¿no? Cuando estás triste, es como que alguien te diga, no estés triste. Pero es que en verdad es tan simple como eso. Y cualquier persona que esté metida en una depresión profunda, que no sea causada por desbalances hormonales o cosas así, que por cierto ya vamos a hablar del tema de la psiquiatría, cualquiera de esas personas llegaron a ese punto por constantemente descreer de esta frase. En ese momento me dije, momento, ¿será que es posible? ¿Cómo puede ser que hayan personas que están siempre felices? El tema es que por ahí cuando uno está en esa situación en la cual está bastante cegado por esas emociones, por esos pensamientos turbulentos, entonces no llega a divisar la realidad de que en verdad esas personas que tiene delante, que parecen ser felices constantemente, también pasan por inestabilidades emocionales. Pero la diferencia entre ellos y yo era justamente que esas personas aprendieron a someter las emociones, y se los hago muy gráfico, ¿está bien? Someter las emociones a la razón. Debo decir que es entendible que hoy en día la sociedad esté como está, porque una cosa es que las mujeres que pasan por ciclos menstruales, por hormonas y porque tienen una mente que es diferente a la nuestra, es entendible que ellas tengan más inestabilidad emocional. Pero ya cuando los hombres en la sociedad llegan a no comprender este punto y ponen sus emociones, lo que ellos sienten, que esto me hizo sentir mal, que esto me hizo sentir bien, entonces voy por este camino, que esto, que aquello, que, ¿sabes qué? Cuando yo me fumo este faso me siento bien, entonces voy y hago esto. ¿Sabes qué? Mejor dejo ir al gimnasio porque me siento mejor en casa, porque me hace sentir mal el frío o el calor. Cuando los hombres llegan a ese punto, la sociedad se destruye. Todo imperio, toda nación, todo reino que fue destruido en el mundo fue justamente porque después de periodos de muchísimo éxito y esplendor causado por sacrificio puro de hombres de verdad, llegaron a una estabilidad tal que terminó siendo su propia desgracia. Porque esos hombres que antes eran tan fuertes, tuvieron hijos a los cuales esos hombres no quisieron someter a las mismas penurias que ellos pasaron, y entonces esos niños crecieron para convertirse en afeminados. El ser afeminado es una característica del hombre actual. Cada vez adopta más y más características de las mujeres que, estando en las mujeres, son perfectas, así como son, pero cuando ya están en los hombres, son perjudiciales. Porque si no, ¿quién cumple ese rol del hombre fuerte, protector, proveedor y estable emocionalmente? ¿A quién van a recurrir esos hijos? ¿A quién va a recurrir esa mujer cuando las cosas empiecen a prenderse fuego? Los hombres hoy en día dieron vuelta a la cosa y destruyeron la sociedad. Todo imperio que cayó
fue justamente porque esos periodos de paz tan prolongados como los que tenemos actualmente en nuestras sociedades, tan generalizados como nunca realmente, han provocado que todos los hombres se vuelvan chanchos afeminados. Se descuidaron, se durmieron, empezaron a atender mucho más a las emociones y por eso están como están. Verán, continuando con la historia. En esos momentos, en mi adolescencia, también recuerdo haber escuchado otra frase que era más bien proveniente de una pequeña, no sé si se dice fábula, leyenda, anécdota, qué sé yo. Básicamente, existía un rey que solicitó a todos sus siervos que le trajeran algo que pudiera hacer que todo lo que él sintiera cambiara automáticamente. Él quería algo que pudiera hacer que un hombre que estaba feliz pasara a estar triste y un hombre que estaba triste pasara a estar feliz. Entonces se presentaron muchos personajes, así con anillos de oro, de plata, de cobre, también de todas las formas. Hasta que cayó un hombre que le trajo al rey el anillo. Era un anillo simple, ¿sí? Así como cualquier otro. Pero adentro tenía escrita una frase. Esto también pasará. Entonces ese hombre ganó el premio mayor, se casó con la hija del rey y tuvo riquezas de por vida. ¿Qué significa esta frase? ¿O cuál era la lección detrás de todo esto? Que cuando uno está en un estado emocional de suficiente euforia, tiene que saber que eso también va a pasar. Entonces en ese momento puede uno volverse triste. Cuando uno está triste, tiene que saber que eso también va a pasar. Entonces uno puede volverse feliz automáticamente recordando esa frase. La idea, por supuesto, es seguir un poco más la frase de Lincoln, pero la moraleja detrás de esta segunda historia es justamente saber que las emociones son así. Son serpenteantes, no son estables, no son una base en la cual adherir la mente, o la conducta siquiera. Nunca debiéramos hacer promesas cuando estamos muy felices, ni tampoco juramentos cuando estamos muy tristes. No tenemos que decidir en momentos de inestabilidad emocional. Y si existe esa estabilidad emocional causada por suficiente cantidad de problemas externos, están en medio de una guerra, o están en medio de una depresión, o murió alguien cercano, o lo que sea, entonces en ese momento tenés que tener planes de contingencia para decidir correctamente. Vamos a ver a continuación cómo controlar la mente. Ya vimos el problema, ya vimos exactamente cuál es la situación actual del mundo. Ya sabemos que queremos cambiar esto. Ahora la pregunta es, ¿cómo cambiamos este problema? ¿Cuál es el proceso para cambiar esa inestabilidad emocional? Son 5 puntos, simplemente. Primero de todos, creer que es posible. Cuando uno está cegadísimo, llega al punto de descreer que va a salir de esa situación. Y las dos frases que vimos anteriormente tenían justamente la lección de decirte, es posible cambiar, es posible mejorar, es posible, como ese Nico se preguntó en el pasado, ser feliz constantemente. Obviamente, no hay que confundir felicidad, que es un principio estable y racional, con euforia. No hay que confundirla con un periodo de emociones elevadas porque, no sé, le acabas de dar el beso al amor de tu vida. No, eso no es felicidad. Esos son emociones que simplemente te cubren por algún momento. La felicidad es un principio mucho más estable y bastante más serio y racional. Es realmente una decisión. Verán, este punto de creer que es posible es muy fácil de graficar. La gran mayoría de personas que tienen algún problema o alguna ansiedad empiezan a crear en su mente un gigante de ese problema. Imaginemos que un día estás triste. Y vos decís, uy, estoy triste. Y empezás a pensar en tu tristeza. Y después el segundo día, uy, sigo triste. Esperemos que no se vuelva crónico. Y entonces ya pensaste en eso 2 días. Pasó una semana, uy, sigo triste. ¿Será que estoy deprimido? Y entonces vas a los medios y todos te dicen, estás deprimido, estos son los síntomas, estas son las consecuencias. Vas a pasar por esto durante meses, va a ser muy difícil, andar a terapia, tenés que pagar pastillas. Entonces, lo que era un problema así de enano se convirtió en un puto gigante. Llegaste al punto de destruir tu propia mente, justamente por agrandarlo más de la cuenta. Verán, este es un principio que yo entendí un poco más de grande, y más allá que la adolescencia, o lo terminé de comprender. Verán, de niño, de niño hasta la actualidad, yo soy creyente, yo soy cristiano, y siempre el concepto de fe lo asocié más bien como a una especie de, sí, ya está, yo creo y ya está, y lo reducía a eso simplemente. Hasta que me di cuenta de ejemplos históricos, y también gracias a bastante bibliografía, que la fe era bastante más que eso. ¿Y por qué digo lo de la fe? ¿No? Porque también sirve para esto, para todo el mundo. Miren, la fe es creer aunque vos no lo sientas. Punto. La fe es justamente control emocional, pero en este caso espiritual. Cuando uno tiene una promesa de Dios, en este caso por detrás, obviamente la fe va a actuar para decir, mira, Dios, si yo creo en Dios y creo que Él es poderoso, entonces Él va a cumplir lo que Él prometió. Punto.
A pesar de que yo esté triste, a pesar de que no sienta que Dios esté cerca, a pesar de que yo esté muy mal, a pesar de que la familia alrededor me trate mal o lo que sea. Y en cuanto yo entendí cómo funcionaba la fe, terminé de comprender cómo funciona la estabilidad emocional. Verán, cuando uno cree realmente, por el simple hecho de verlo ante tus ojos, que hay otros seres humanos, igualitos a vos, o inclusive más débiles muchas veces en otros aspectos, que pueden ser felices constantemente y que pueden controlar cualquier emoción negativa que les venga y elegir sus emociones. Entonces, si tu fe se cimenta en eso, da igual que un día te levantes mal, da igual que una semana estés mal, da igual que muera inclusive un familiar y que vos estés por ahí sí algún mes de duelo porque sos humano, porque esto no implica ser un robot, pero te va a dar exactamente igual porque vas a elegir tus emociones y vas a repetirte constantemente, de acá voy a salir. Punto número 2. Así como llegamos a creer que es posible salir y empezamos a dejar de agrandar el gigante en nuestra mente al pedo, tenemos que dejar de alimentar al gigante. O en este caso alimentar al enano. Me explico. Cuando uno es adolescente, o joven o adulto o lo que sea, y siente una emoción negativa, o una emoción, no sé, de ira, por ejemplo, entonces llega un punto en el cual uno por ahí inconscientemente, o por ahí ya lo tiene como costumbre, empezar a consumir música, empezar a ver películas, empezar a consumir libros o material o lo que sea, que tenga que ver con ese asunto. O sea, es una reverenda estupidez, si vos estás triste, escuchar música depresiva. Y hay muchísimos de ustedes que hacen eso. Es inevitable que por cierto, apartado sobre la música, que la música afecte tu mente. Cumple esa función. Entra a tu subconsciente antes de que tu mente racional la pueda procesar. Llegas a un punto en el cual, por más de que vos seas el tipo más bueno del mundo, si escuchás constantemente heavy metal, antes o después vas a empezar a sentir las emociones que te transmite esa música. Si vos empezás a escuchar música tranquila y apacible, ¿cómo te parece que vas a estar? Si vos dejás de alimentar a ese gigante, obviamente va a desaparecer, se va a morir de hambre y se va a ir. En muchas ocasiones en las cuales yo no podía ordenar las ideas, o estaba triste, o estaba mal, empezás a escuchar música más tranquila, música que sea feliz, música que sea alegre, y por más de que al principio te genere disonancia cognitiva y vos digas que no da escuchar esto ahora, antes o después tu mente y tus emociones empiezan a cambiar en esa dirección. Son ayudas externas que si no las sabemos utilizar, entonces nos vamos a la mierda. Y junto con este punto 2, una muy importante es el hablar. Como vos te hables a vos mismo, inclusive el tono de voz que vos emplees va a afectar tus emociones, porque tu cerebro interpreta eso que vos estás diciendo y dice, mira, esta persona está hablando así como depresiva. Entonces tu cerebro va a empezar a deprimirte, va a empezar a segregar esas hormonas que hacen que vos te deprimas porque estás hablando así constantemente. En cambio, si vos hablas con fuerza o inclusive con alegría, o si vos te reís, o si ya cambiás todo lo externo, a pesar de que vos estés triste, está bien, en lugar de andar así encorvado, te parás derecho, andas feliz, andas sonriendo, tu cerebro interpreta todas esas microseñales que por ahí individualmente no funcionan, pero en su conjunto y mantenidas en el tiempo hacen que sea inevitable caer en el fondo. Porque esas personas que están en el fondo del abismo no llegaron ahí de la noche a la mañana. No es que te caes, no. Porque si fuera así, entonces todas esas personas que son fuertes mentalmente, ¿por qué es que ellas no se cayeron? Porque cuando viene el problema y la dificultad mayor de la vida, o sea, si te muere algún ser querido, si vos durante toda tu vida practicaste esto, entonces no vas a caer tan profundamente. Vas a saber que no solamente es posible salir, sino que es tu deber salir. Porque si vos no salís de ese pozo, y si vos no aprendés a controlar tus emociones, entonces ¿quién lo va a hacer por vos? Vas a ser un hombre bastante inútil. Vas a ser un hombre de esos que constantemente necesitan ayuda para superarse, para salir adelante. Vas a estar quejándote por todo constantemente. ¿Y quién se va a poder apoyar en vos como un referente de estabilidad y confianza? Nadie. Punto 3. Salir de tu mente durante un específico periodo de tiempo. ¿Qué significa esto? Cuando uno pasa por momentos, esto ya estoy hablando de momentos extremos, de ira o momentos extremos de tristeza o de inestabilidad o inclusive de indiferencia. Uno en esos momentos, en lugar de estar pensando constantemente en lo que está sintiendo, en lo mal que se percibe, en lo mal que está, o mira, antes yo hacía esto, ahora no tengo ganas de hacer esto, en esos momentos es indiscutible que lo mejor que puedes hacer por vos mismo es salir de tu cabeza. ¿A qué me refiero con esto? Deja de pensar tanto en tus emociones, no les des bola. La persona deprimida que logró salir de la depresión te va a confirmar esto. Al menos la persona racional deprimida que logró salir de la depresión
Hay otras que no, hay otras que les lleva años, suplicio, malgato. No. La persona fuerte y racional te va a decir esto. Cuando estás mal, seguís actuando como de costumbre. Si vos haces eso, antes o después vas a estar bien. Tanto es así que lo estás viendo delante tuyo. En cada oportunidad que yo tuve cuando era joven de estar triste, dije, ¿sabes qué? Puedo estar triste, ya está. Y no le das bola. Y seguís adelante. Y avanzás y seguís con tu vida y sonreís igual y trabajás igual. Y cuando menos te das cuenta, ya no estás triste. Cuando menos te das cuenta, ya pasó eso. Y vamos a la siguiente emoción y ya está. Deja de agrandar el gigante. Seguís como de costumbre y antes o después te vas a recuperar. Tanto es así que hace años que soy feliz. O sea, no he tenido ni un solo día. ¿Vieron esos días de mierda que vos decís, no tengo? Yo no los tengo, pero de hace años que no los tengo. Fácil, de hace 5 años que no los tengo. Porque llega un punto en el cual ni siquiera te preocupas por estar triste o por estar feliz. Directamente ya lo sos. Y quitar un poco de introspección, que eso sería el resumen del consejo número 3, a veces es muy necesario. Y a la larga esa introspección realmente ni siquiera te la haces, porque ya sabes cómo estás. Y es como que dejas de mirar tanto las emociones y seguís adelante. Punto 4. No pelees la batalla de mañana. Esto sirve tanto para esto como para superar cualquier tipo de adicción o cualquier tipo de tentación sí que uno tenga en la mente, ya sea a pensar pesimistamente o a tentarse, no sé, a fapearse, cosas así. Cuando uno está en ese momento de extrema tentación, uno tiende muchas veces a abandonar por el solo hecho de pensar, uy, ya no doy más. Mucho menos voy a aguantar mañana. Ese pensamiento es de los más destructivos que existen. Porque en realidad, si uno se pone a pensar, la batalla que tenés hoy es para este momento y ya está. No te preocupes por cómo vas a hacer mañana. Que por cierto, si vos vences hoy, es muy probable que mañana seas más fuerte. Porque si vos decís, mira, no tengo ganas de nada, pero aún así voy y lo hago, aún así hago lo que debo, entonces mañana vas a ser más fuerte. Y ese músculo va a haber crecido para el día de mañana. Pensalo. ¿Qué es eso que te está destruyendo? ¿Cuál es esa tentación? ¿Estás a punto de caer? Recordá esto. No te preocupes porque vayas a durar 30 días o 90 días o 120. Uy, si ya estoy así al día 2, no me imagino cómo voy a llegar al día 100. No, estupideces. Los días iniciales, por cierto, de todo, son los más complicados. Si pasás esa tormenta, después viene claridad. Superás esos momentos y ya está. O sea, no te preocupes por cómo vas a llegar al día 100. Preocúpate por llegar a este día o a este fin de semana y ya está. Punto. 5. Último punto. Tiene que ver con el punto número 2, ¿sí? de cómo evitar alimentar al gigante. Pero es lo contrario. Punto número 5. Rodéate de eso que te hace bien. Y esto es complicado, ¿saben por qué? Porque esas emociones que vos buscas tener no son tan frecuentes hoy en día. Esa estabilidad mental, esa fortaleza, ese optimismo, esa gratitud, no se ven tanto hoy en día. Piensen ustedes en su familia, piensen ustedes en el taxista que se cruzan en la calle, piensen ustedes en ese compañero del colegio. La gran mayoría son pesimistas, quejosos. Es muy complicado encontrar lo contrario. La persona pesimista y quejosa es un cáncer. Es lo peor que te puede pasar. Si la tenés cerca, que sea por obligación, no busques amigos así. Muchas veces las personas que somos como por ahí más fuertes o más motivadoras o más estables, se nos pegan esas personas que están constantemente, ay, que la vida es muy mala, que la vida es muy triste, que esto está re mal. ¿Por qué? Porque buscan justamente en vos, van a buscar en vos, ¿sí? Esa ayuda que están necesitando para estabilizarse mentalmente. Pero noticia, nunca van a conseguir estabilizarse, porque son adictos a dar lástima, a dar pena, a quejarse. Porque realmente la queja es una adicción, porque te da una especie de sensación de bienestar momentánea, ¿sí? Porque es una especie de descargo emocional, pero después quedas tan vacío como antes y aún más debilitado. Alejate de esas personas, rodéate o busca donde sea, como sea, encontrar grupos, encontrar, no sé, en internet, encontrar en la calle, andar a un grupo de lectura, donde sea, con personas que sean optimistas. De hecho, tanto es así que si solamente cumplís el punto 5 y te rodeas de estas personas maravillosas o de gente que te levante el ánimo constantemente, yo te puedo asegurar que los otros 4 puntos se cumplen prácticamente solos. Espero que para este punto entiendan ustedes que no es cosa sin sentido el dejar las emociones vagar por ahí. Tanto es así que les voy a leer unos pequeños fragmentos de
mi nuevo libro. Con todo esto, por supuesto, no digo que los problemas emocionales deban esconderse bajo una alfombra, ni que deban reprimirse hasta el punto de que el cuerpo descargue su dolor por otro lado, sino que hemos de comprender que ante un estado de emociones incontrolables, lo más inteligente resulta ir enfrentando la tormenta mental de forma gradual, estratégica y con toda la ayuda posible de la mente racional y de distractores beneficiosos. Con esto, ¿a qué me refiero? Al equilibrio. Muchos, al escuchar sobre control emocional o cosas así, estarán pensando, uy, sí, tengo dominio emocional, entonces no me dejo dominar por ninguna emoción. No, sino que es justamente saber cuál es elegir. No es que vas a ser un robot, no vas a ser un ente, no vas a ser alguien sin emociones. No, 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 no. Vas a elegir cuáles querés sentir y experimentar dependiendo del momento. Ese es el punto. Ese es el equilibrio. El consejo de Proverbios de que las obras afirman los pensamientos no solamente es aplicable a las situaciones de extremo descontrol emocional, sino que resulta útil en todas las situaciones de la vida. Un ejemplo muy práctico e ilustrativo es el deporte. Cuando se le preguntó a Kobe Bryant si se ponía nervioso antes de tomar el tiro ganador, él decía: es imposible que esté nervioso con un lanzamiento que practiqué 1000 veces. Tus pensamientos se mezclan con tus emociones y tu actividad mental te termina paralizando cuando quieres acercarte a una mujer, marcar un gol o exponer una presentación. Practícalo. Solo hazlo. No pienses tanto cuando careces del feedback que proviene de la experiencia. Si estás triste o sin ganas de hacer algo y te estás comiendo la cabeza, haz lo que debas con las pocas ganas que te queden sin pensar y repite esta acción una y otra vez hasta que el cuerpo actúe tanto y la experiencia hable tan fuerte que la mente se calle. Proponte ser feliz. Cree que eres capaz de controlar totalmente tus emociones. Ignora las emociones negativas que aparezcan y si éstas se vuelven incontrolables, trabaja y vive como de costumbre hasta que tu mente racional vuelva a estar en control. El consejo de Proverbios que mencionaba ahí, por cierto, es el de endereza tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Cuando llegues a un punto en el cual las emociones hacen mucho ruido, seguí como de costumbre. Y antes o después las mismas acciones externas van a ayudar a la mente a calmarse y a que puedas retomar cuanto antes el control de tu vida.